Hola, ¿qué tal? Muy muy buenos días tengan todos ustedes. Este, Vamos a dar inicio a nuestro tema de esta serie que hemos estado viendo ya a través de todos estos miércoles. Déjenme nada más, voy a compartir el link a la congregación. Voy a compartirlo, espérenme un segundito. Mm, Muy bien, muy bien. Segundo, voy a compartir. Muy bien, ya está ahí. Y por último, voy a compartir aquí. Muy bien. Y ahora aquí y ya sería todo. Ujú. Muy bien. Eh, una disculpa que haya empezado muy tarde. Sí me atrasé varios minutos ahí, pero no sé si era. No sé si realmente era mi internet o no sé, pero estaba muy lento. Varias veces quise comenzar el en vivo, pero me decía que nada más iba a comenzar, pero no en ningún momento iniciaba. Entonces ya no sé si realmente era mi internet o estaba pasando algo con Facebook, pero pues gracias a Dios aquí estamos y no quería dejar de transmitir porque pues este ya sería nuestro último tema ya de esta serie, la cual hemos titulado Bajo la lente de Dios, bajo la lente de Dios. Este es nuestro tema que titulamos en estos miércoles que estuvimos estudiando todas las mañanas. Y pues ya este sería el tema 14 y sería el último. Con este vamos a finalizar. Y primero Dios, volvemos hasta entrando el año. Perdón, voy a ver con qué temas iniciamos o a ver si hacemos otra dinámica, pero pues de que vamos a seguir transmitiendo los miércoles por la mañana, lo vamos a hacer. Entonces, voy a ver ahí qué podemos hacer, ¿verdad? Entonces, con este estudio terminamos nuestra serie Bajo la lente de Dios. En lo personal, pues para mí esta serie fue de mucha bendición a mi vida y espero que también lo haya sido para ustedes, porque pues abordamos temas muy importantes, ¿no? Fueron temas muy importantes y temas básicos de la vida cristiana. Y vimos, pues, era esto, ¿no? La cosmovisión cristiana, la Biblia como la única lente. Decíamos que todo aquel que es creyente, todo aquel que diga que es cristiano, tiene que ver las cosas bajo la lente de Dios. Y esa lente o esas lentes, ¿cuáles son? Pues ponerse la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios es esa lente. Entonces, en todos estos estudios, pues pudimos ver, vimos los temas, la Biblia como la única lente, vimos la mente redimida, vimos la mente provechosa, vimos la mente renovada, la mente equilibrada, que es tener la mente de Cristo, vimos en cuanto a la cosmovisión bíblica, en cuanto al servicio, en cuanto al aborto, en cuanto a la familia, en cuanto al matrimonio, en cuanto al noviazgo, en cuanto a la música, en cuanto a la vestimenta y pues este va a ser nuestro último tema, ¿verdad? Entonces nuestra serie es Bajo la lente de Dios y este sería nuestro último tema. Entonces, yo estaba viendo hace, eh, hace ya algún tiempo, vi un video donde una persona está como en una multitud, así, hay varias, están como viendo unas carreras, creo, o algo así,
y están pues varias personas sentadas ahí como en un monte y viendo así como unos carros, viendo una carrera. Y entonces en eso un chavo se levanta y comienza a bailar, comienza a brincar. Él solo comienza a brincar, a brincar, a brincar sin música, bailando, bailando, y se empieza a reír y brincar y brincar y brincar. Y pues primero la gente lo comienza a ver como raro, lo comienza a ver como extraño, como este chavo pues empezaba a brincar y a bailar, a bailar. Y después de eso pues todos se reían de él, unos se burlaban, pero dentro de esto ya después unos comenzaron a imitarlo. Se para uno y luego se para otro y luego se para otro y eran como cuatro o cinco imitando a esta persona que él estaba bailando y brincando ahí, brincando y luego se empiezan a parar más, se empiezan a parar más, se empiezan a parar más hasta que se une casi todas las personas, casi todos se unen a empezar a bailar y a brincar. O sea, realmente empezaron de uno, se convirtieron en cientos de personas bailando, imitando a esta persona, imitando a este chavo. Y al final todos sin música y sin nada, repito, pues todos estaban ahí brincando, bailando y haciendo todas estas cosas, ¿no? ¿Y por qué te doy este ejemplo? Porque yo creo que va muy enfocado con el último tema con el cual vamos a cerrar esta serie. Y antes de darte el título, que ya lo tenemos ahí, pues, que lo hemos titulado Babel, todos con la misma visión. Babel, todos con la misma visión. Y yo creo que todos hemos escuchado sobre la Torre de Babel. La Torre de Babel, aquella torre que el hombre quiso construir, pero tuvo que intervenir Dios en esta construcción de esta torre. Pero si te fijas en Babel, todos tenían una misma visión. O sea, toda la multitud, todas las personas tenían una misma visión. Por eso hemos titulado Babel, todos con la misma visión. Mira, vamos a Génesis capítulo 11, versículo del 1 al 9. Génesis 11 del 1 al 9 dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí Dios confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Y pudiéramos decir, ¿qué de mal, o sea, qué tiene de malo que el hombre se una para edificar una ciudad? ¿Qué de malo tiene que las personas se pongan de acuerdo? ¿Qué de malo tiene que las personas lleguen a entablar una conversación y lleguen a una unidad para poder construir una ciudad y pues para poder pues donde ellos puedan vivir o morar? ¿Qué de malo tiene esto? Puedes decir que no tiene nada de malo, al contrario, hay dichos que dicen, la unión hace la fuerza. Al contrario, pues lo que podemos ver aquí quizás sea una hermandad, podemos ver una solidaridad, cómo estas personas se unieron para poder construir esta ciudad. O sea, realmente tenían un mismo lenguaje, tenían una misma visión, sabían lo que querían y estaban enfocados en ese proyecto y trabajaban unos a otros y se estaban apoyando los unos a los otros para poder construir esa torre donde sería, o mejor conocida como la Torre de Babel, esa torre que llegaría hasta la cúspide del cielo, ¿no? Digo, es imposible poder llegar ahí, pero ellos tenían esta misma visión. Pero fíjate, solo que había una unidad y una unidad, vamos a hablarlo aquí, lo que Génesis nos está expresando es que había una unidad, había una hermandad, había una solidaridad en todas estas personas
para rebelarse contra Dios. Para rebelarse contra Dios. O sea, ellos estaban uniéndose, asociándose con una misma visión, con un enfoque de construir una torre, pero era para rebelarse contra Dios. Se parece mucho a nuestros días, ¿no? Donde las personas se unen, tienen esta misma visión, comienzan a tener este mismo lenguaje y parece ser que sobresale el amor o sobresalta el amor. Mira cuánto se aman, mira cuánto se entienden, miran cómo quieren la paz, pero realmente es para rebelarse contra Dios. ¿Y por qué te digo que estas personas se estaban uniendo, se estaban solidarizando o estaban haciendo una hermandad para rebelarse contra Dios? Mira, en Génesis capítulo 1, versículo 28, Dios dio un mandato al hombre y Dios, en Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueve sobre la tierra. Pero después de esto, en Génesis 9, versículo 7, Dios les da esta misma instrucción al hombre. Esta misma instrucción. En Génesis 9:7 Dios les dice, fructificaos y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra, multiplicaos en ella. Esto obviamente nos está hablando después del diluvio. Después del diluvio es que el Señor les da esta orden, este mandato a las personas que se tendrían que volver a fructificar y a multiplicar. El propósito de Dios era que la humanidad formara muchas naciones. Ese era el propósito de Dios cuando dijo fructificaos y multiplicaos, procrear la tierra abundantemente y multiplicaos en ella, que la gente se empezara a esparcir sobre la faz de la tierra, poblar a la tierra. Pero estas personas, despreciando la voluntad divina y contrario a este consejo que Noé les había dado, esta humanidad se unió con una misma cosmovisión. Repito, todos estos se unieron, pero con una misma cosmovisión, para edificar una ciudad y una torre que les impidiera ser separados. ¿Ves cómo después del diluvio Dios le dio una orden al hombre, fructificaos y multiplicaos, a esparcirse por toda la tierra? Pero ellos se rebelaron contra el mandato de Dios y no quisieron hacer lo que Dios dijo. Al contrario, iban a edificar una ciudad y una torre que les impidiera separarse ellos, o les impidiera irse a otro lugar. Ellos mismos estaban construyendo una ciudad para rebelarse contra Dios. Pero dentro de todo esto, dentro de toda esta unión, había un líder. Había un líder que era poderoso en todo este movimiento. Por eso inicié este estudio dándote este ejemplo de este chavo que sin música y sin nada, él se para y comienza bailando como loco y riéndose, y luego poco a poco se le van añadiendo personas sin entender, sin comprender por qué él bailaba, por qué él se reía, y sin entender y sin conocer, se empezaron a unir estas personas a este muchacho a tal grado que alcanzó a cientos, e imitando lo que él hacía. Y esto es muy parecido a lo que hay hoy en día. Se levanta una persona con una nueva ideología, sin visión, sin entendimiento. Las demás personas, sin saber el por qué, se comienzan a unir. Se comienzan a unir a este movimiento. Entonces, mira, en Génesis capítulo 10, versículo del 8 al 10, vamos a encontrar quién era este hombre o este líder que comenzó, vamos a llamarlo así, o los estudiosos dicen que comenzó esta revuelta, ¿no? Que comenzó a rebelarse y que empezó a planear esta construcción de esta torre. En Génesis capítulo 10, versículo del 8 al 10 dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Fíjate lo que la palabra de Dios nos dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra.
Dice el versículo 9, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Accad, Calné, en la tierra de Sinar. ¿Quién era el que estaba gobernando ahí? Era Nimrod. Algunos, la palabra Nimrod viene de una palabra hebrea que significa rebelarse o nos rebelaremos. Entonces Nimrod empezó a gobernar y empezó a obligar a las demás personas a someterse a su gobierno. Él invadió los derechos, invadió las propiedades de sus vecinos y persiguió a hombres inocentes, a hombres que no quisieran a lo mejor sujetarse o estar bajo su reinado. Entonces, él comenzó o se propuso a tener todo por fuerza y por violencia. Entonces, desafiando al Dios mismo. Inclusive algunos teólogos afirman que cuando dice delante o que era cazador delante de Jehová, algunos teólogos dicen que cuando esta palabra lo menciona como cazador delante de Jehová, dice que era alguien que asesinaba, era un asesino, era como un sicario, vamos a llamarlo así. O sea, la verdad, él asesinaba, le gustaba asesinar. Entonces, de una u otra forma, él obtuvo, ya sea por la razón o porque fue un buen orador o ya fue a la fuerza, obtuvo poder y así fundó una monarquía, que él fue el terror. Era Nimrod. Quien escuchaba el nombre de Nimrod temblaba, porque Nimrod comenzó a gobernar en esta parte del mundo. Entonces, él iba en contra de lo que Dios decía. La cosmovisión de Dios, bajo la lente de Dios, era fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra, pero en la cosmovisión de Nimrod era, no nos vamos a multiplicar, no nos vamos a ir, nos vamos a quedar en este lugar. Estaba revelándose a lo que Dios había dicho, a lo que Dios había dictado. Inclusive algunos teólogos dicen o creen que este hombre representa al anticristo, que este hombre representa a este hombre del cual Pablo nos habla, ¿no? Este hombre que al final de los tiempos ha de venir. Entonces, cuando dice aquí, o por eso te decía, esta palabra delante de Jehová, esta palabra delante viene de una palabra hebrea que es panim, que quiere decir enfrentar, enfrente, enojo, frente, ídolo, interponer, ira. Entonces, cuando dice aquí delante de Jehová, es el que se enfrenta enojado, airado con Dios. Se interpone a lo que Dios dice. Se interpone a los que sirven a Dios. Por eso dice que era poderoso cazador, porque quizás era cazador aún de los servidores de Dios. Aquellos que querían servir a Dios, este hombre los cazaba. Este hombre los mataba. Entonces, ¿cómo sabes que ¿Cómo puedes saber que alguien está en contra de un gobierno? ¿Cómo puedes saber tú que alguien está en contra de un gobierno? Cuando ataca sus embajadas. Cuando ataca sus embajadas, puedes darte cuenta que una persona está en contra de un gobierno. Y la palabra de Dios dice que nosotros somos embajadores de Cristo. Entonces, cuando alguien ataca al creyente, cuando alguien ataca al cristiano por el hecho de ser creyente, por el hecho de ser cristiano, está rebelándose contra Dios mismo. Está rebelándose contra Dios. Entonces, este Nimrod, o rebelde, como es su identidad, fue quien comenzó con el movimiento, con esta unidad, pero para edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Entonces, fue este Nimrod quien comenzó
a rebelarse contra la cosmovisión de Dios, bajo la lente de Dios. O sea, en esta cosmovisión que Dios tenía de fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra, esparcirse por toda la tierra, Nimrod iba en contra de esta cosmovisión. No lo vamos a hacer, porque estaba airado con Dios, enojado con Dios y con todo aquel que sirviera a Dios. ¿Qué no se parece a la cosmovisión que se proclama hoy en día? Donde las personas dicen que ya no tengamos hijos, que para qué traer hijos al mundo, para qué traer hijos al mundo a sufrir, que mejor en lugar de tener hijos, que mejor te compres un perrito, que mejor en lugar de tener hijos disfrutes, salgas, vivas para ti nada más y tu pareja y los hijos lo único que van a hacer es detenernos nuestros sueños, nuestros planes. ¿Qué no se parece a la cosmovisión de Nimrod? Cuando yo escucho personas así de que, no, nosotros no vamos a tener hijos, nosotros no queremos tener hijos. Ojo, una cosa es que no puedas tener hijos por algo que pasa en ti, en tu cuerpo, ya sea en el tuyo, en el de tu mujer, y que les impida tener hijos. Y otra cosa que por voluntad propia no quieras tener hijos. Porque dentro de la palabra de Dios y la cosmovisión bíblica es fructificaos y multiplicaos. Y multiplicaos. ¿Verdad? Entonces, y ya es aquí donde viene un debate. ¿Y cuántos hijos debe tener un cristiano? ¿Los que el Señor nos dé? ¿O el cristiano también en esto tiene que ser buen mayordomo? ¿No? Y hay estas dos posturas. Hay unos hermanos que dicen, pues los que el Señor nos dé. Los que vengan, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay otros que dicen, no, pues dentro de esto hay una mayordomía y aún en esto hay que tener un cuidado para poder darles una buena educación, para poder darles un buen cuidado. Entonces, pero ya sea la postura que tú tengas, la palabra de Dios en estos dos concuerdan en que los hijos debe de venir o debe de haber hijos. Porque dice, fructificaos y multiplicaos. Ese es el plan de Dios dentro del matrimonio también, que las personas puedan tener hijos. Entonces, esta persona se comienza a rebelar contra la palabra de Dios, contra lo que Dios había dicho, contra la cosmovisión de Dios. Entonces, repito, esto es lo que hoy en día pasa con todas estas ideologías, rebelarse contra lo que Dios ha dicho. ¿Y qué podemos encontrar aquí? Aquí podemos encontrar la independencia de Dios en este pasaje. La independencia de Dios. ¿Por qué? Porque la gente era de una misma, eran de unas mismas palabras. Y cuando viene aquí la palabra en el idioma hebreo es davar, quiere decir discurso, edicto, información, ley, libro, manera, mensaje, pensamiento, razón, sentencia, trato. O sea, cuando el Señor dice aquí que eran de una misma palabra, no nomás se está refiriendo a un mismo lenguaje, se está refiriendo a una misma cosmovisión, a una misma idea, a un mismo mensaje, a un mismo discurso, a un mismo edicto, a una misma razón, a una misma sentencia, a un mismo trato. Así era Babel, así estaba Babel. Entonces, por eso te digo, había esta cosmovisión en ellos. El mismo pensamiento, la razón, la misma cosmovisión, el mismo discurso, porque también es de la palabra, el mismo discurso. Entonces, este mismo discurso son los que siguen hablando o se siguen diciendo hoy en día, ¿no? Con todas estas ideologías y con todos estos pensamientos antibíblicos que van en contra de la cosmovisión de Dios, donde Dios quiere que yo sea feliz, entonces Dios quiere que viva como, que vida hay una y que yo viva como quiera. Entonces, pero otra mismo discurso es Dios no existe, no hay cielo, no hay infierno. ¿Para qué queremos los hombres? Nosotras las mujeres solas podemos vivir en este mundo, no necesitamos de hombres. El mismo discurso, la misma información, la misma razón, la misma sentencia. No. O sea, el mundo está formándose poco a poco como Babel. Están teniendo un mismo modo de pensar. Están teniendo un mismo discurso, una misma información, un mismo mensaje. Pero nosotros no.
Nosotros como creyentes vamos en contra de eso. Nosotros como creyentes estamos bajo la cosmovisión de Dios, la cosmovisión bíblica, no como el mundo piensa, no como el mundo actúa. Y te tengo noticias, y de esta misma manera, como en Babel, así que todo aquel que se ponía en contra de lo que Nimrod dictaba o de lo que estas personas dictaban, eran perseguidos. Así lo somos nosotros. Así lo somos nosotros. Si nosotros subimos un mensaje y hablamos del homosexualismo y decimos que ante los ojos de Dios es pecado, nos funan, nos quitan, nos demandan, nos hacen, nos ponen, bla, 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 bla. Pero sí puede subirse una persona y empezar a proclamar que un niño de 8 años puede decidir si quiere ser niño, quiere ser niña, y tú como papá no lo puedes detener. Y ahí sí no pasa nada. No pasa nada. ¿Por qué? Porque el mundo está creciendo con esta misma visión, con este mismo edicto, con esta misma información, con este mismo pensamiento. Se están uniendo como Babel. Cada vez se están uniendo como Babel. Las cosas se repiten, por eso decimos, no hay nada nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo debajo del sol. Mira, ahí en el versículo 2 y 3 de Génesis 11 dice, y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en tierra de Sinar y se establecieron allí. Fíjate cómo Dios les dijo, no, fructifíquense, multiplíquense después del diluvio, vuelvan a procrear la tierra, pero estos dicen, no vamos a hacerle caso a Dios. ¿Quién es Dios para mandarnos? Nosotros nos vamos a establecer aquí. Dice el versículo 3, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, y les sirvió ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. ¿Ves cómo no hubo, por eso decíamos aquí, una independencia de Dios? ¿Ves cómo no hubo aquí un razonamiento en uno y dijeron, a ver, no, ¿qué fue lo que Dios dijo? Ey, espérense, eso no dijo Dios. O nadie dijo, oye, ¿por qué mejor no consultamos al Señor si el Señor quiere que aquí nos establezcamos? No, había una independencia de Dios. Ellos se creyeron más sabios que Dios. No necesitaban el consejo de Dios. Ellos sabían muy bien lo que hacían. Si Nimrod dijo así, es como dijo Nimrod. Si Nimrod dijo que aquí nos vamos a quedar, que aquí vamos a trabajar, que aquí vamos a construir y que aquí vamos a hacer un imperio, así va a ser porque Nimrod lo dijo. Lo que Dios diga no importa. Como hoy en día, los Nimrod existen. Los Nimrod existen. Basta con que salga un artista, con que salga un futbolista, con que salga una feminista, con que salga un artista de Hollywood y diga, así son las cosas, y todo el mundo dice, así son las cosas. Porque lo dijo Bad Bunny, porque lo dijo tal artista, porque lo opinó fulanito, porque lo opinó sutanito. Como recuerdo cuando Ricky Martin dijo públicamente que era homosexual. Soy homosexual, y cuando en una entrega de premios, no sé qué, todo el mundo le aplaudió y le aplaudió y bravo, 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 bravo por lo que acaba de ser, por lo que acaba de decir. Wow. Solamente porque lo dijo él. O sea, han hecho a un lado el consejo de Dios, han hecho a un lado la palabra de Dios, son independientes de Dios. Lo que Dios diga no me importa, lo que diga la palabra de Dios no me importa, pero si lo dice un artista, un futbolista, una feminista o un actor de Hollywood, eso sí lo tomo como por una verdad. O inclusive hasta si lo dice la presidenta. Inclusive hasta si la presidenta dice que así es. Tengamos cuidado, porque ninguno de ellos puede sobrepasar la palabra de Dios. Por eso dice Romanos capítulo 1, versículo del 22 al 25, profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza
de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios. Fíjate lo que dice Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Por la mentira. Hoy sale un Nimrod diciendo, tú no eres mujer, tú eres hombre. Tú eres hombre. Nada más que estás atrapado en un cuerpo de mujer, pero tú eres un hombre. Tú haz de tu cuerpo lo que quieras, vístete como quieras, sé quien quieras ser. Cuando la verdad de Dios es todo lo contrario. Pero dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. La necedad es la rebeldía. La necedad es la rebeldía. Dios dijo que vayamos por toda la tierra y que nos fructifiquemos y que nos multipliquemos, pues nosotros no vamos. Nosotros nos vamos a establecer aquí. Aquí. La verdad de Dios nos dice que este mundo es pasajero, que tengamos nuestra mirada en lo eterno, en lo celestial. Pero algunas personas dicen, nah, no hay nada más allá existe, no hay Dios, no existe eternidad, no existe cielo, aquí. Y aquí se establecen. Y aquí se establecen. Entonces, podemos ver cómo en estos versículos el hombre es independiente de Dios. Se ha vuelto independiente de Dios. En el versículo 4 ahí mismo de Génesis 11 dice, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Sobre la faz de la tierra. Y es aquí donde podemos ver cómo el hombre quiere ser como Dios. El hombre quiere ser como Dios. El hombre quiere ser independiente de Dios, pero quiere ser como Dios. Mira nomás qué incoherencias. Quiere ser independiente de Dios, pero quiere ser como Dios. Quiere ser como Dios. Esta palabra cuando dice aquí, dijeron, viene de una palabra hebrea que quiere decir afirmar, anunciar, cantar, decidir, determinar, hablar, vanagloriarse. Fíjate cómo lo estaban diciendo. Si nosotros nada más lo leemos así, sin irnos a la raíz del idioma, o sea, el hebreo, nada más lo leemos así por encimita, pues dijeron. Podemos hasta ver unas personas, pues aquí hay que quedarnos, no. Realmente había una maldad en el corazón, o sea, lo afirmaron, lo anunciaron a los cuatro vientos. Nosotros aquí nos vamos a quedar y no vamos a obedecer a Dios. Inclusive dice que hasta lo cantaban. Lo cantaban, determinaron, hablaron, pero con una vanagloria, dice. Había una vanagloria. Comenzaron a hablar en contra de Dios, decidieron, determinaron tomar el lugar de Dios. Aquí mi palabra es ley. Mi palabra vale más que la de Dios. Se vanagloriaron hasta dice que se hacían canciones, hasta canción. Esa es la palabra, dijeron canciones. ¿Cuál canto habrá salido ahí? No tengo trono ni reina, ni nada que me detenga, pero sigo siendo el rey. ¿Cuál canción habrá salido ahí? A tal grado que decían que iban en contra de Dios. ¿Cuántas canciones? Por eso te digo, no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Qué se canta hoy en día? ¿Qué es lo que se canta hoy en día? El hombre se exalta a sí mismo en su vanagloria y como que él es el Dios y tengo tantas mujeres y hago esto y mato y robo y no trabajo y tengo mucho dinero y tengo mujeres y hago y deshago y
al tronido de mis dedos y tengo tanta gente trabajando para mí y el gobierno lo controlo y se creen dioses. Se creen dioses y hasta lo cantan y lo publican. Aquí podemos ver, en estos versículos podemos ver el humanismo, la exaltación del hombre. Y lo peor de todo es que esta enseñanza del humanismo está entrando en las congregaciones. El humanismo ha entrado a las congregaciones, donde el hombre es exaltado, donde el hombre llega a su máximo esplendor y parece ser que hay un Dios que le ruega al hombre, por favor, hijo. Y Dios está aquí. Y Dios está para cumplir tus milagros. Y Dios está para cumplir tus sueños. Y pídele a Dios y decrétalo y decláralo. Y Dios lo va a hacer porque tú eres su hijo, eres la creación más preciosa. Y Él está ahí casi, casi como si Dios fuera nuestro creado. Si el Espíritu Santo fuera nuestro esclavo. Para nosotros decirle qué es lo que tiene que hacer, cuándo, cómo y a qué horas. Y para que Él pueda cumplir nuestros sueños, pues ¿quién nos creemos que somos? Y tristemente así ha entrado el humanismo. Ya no le cierres tu corazón al Señor. Ábreselo, déjalo entrar porque Él está ahí afuera con frío diciéndote, déjame entrar a tu corazón. Ábrele tu corazón. Como si nosotros le hiciéramos un favor a Dios. Le hiciéramos un favor a Dios. Entonces, también aquí dice que este pueblo dijo, hagámonos un nombre. Y esta palabra nombre viene de una palabra hebrea que es Shem. Y esta palabra hebrea quiere decir, hagamos fama. Hagamos renombrar nuestros nombres. O sea, que nuestros nombres sobresalgan por todo el mundo. O sea, que conozcan todo el mundo, conozcan nuestros nombres. Hagámonos de fama, hagámonos de posición. También esta palabra es posición. Entonces, todos los movimientos sociales que están surgiendo hoy en día, todas estas ideologías, es para hacerse famosos, es para hacer un nombre, es para hacer un negocio, es para promover ideas, pero todo tiene algo en común, querer ser como Dios, querer ser como Dios. Mira, me gusta escuchar a una persona cómo debate a veces con feministas y con personas ateas y todas esas cosas. Y él decía, hice un experimento social, lo llama así él. Hice un experimento social. Dice, pude meterme como a un grupo de una red de un movimiento feminista. Dice, entonces, cuando yo pude introducirme ahí, yo inventé, dijo él, así yo lo inventé. Yo inventé, ya ves que ahora se mueven como por el paño, que el paño amarillo, el paño morado, el paño verde y el paño. Dice, yo saqué un paño e inventé tal color. Y comencé, hey, así, con unas cuantas personas. Hey, ¿ya compraron el nuevo paño? ¿Qué paño? ¿El paño color tal? Y las personas, no, ¿ese qué? ¿Y ese qué quiere decir? No, pues el paño tal representa esto y quiere decir esto. Dice, y en cuestión de minutos, tenía miles de personas queriéndome comprar ese paño. Sin saber, sin investigar, sin nada. Por eso te daba este ejemplo de esta persona que inició bailando. Sin saber, la gente empezó a incluirse a tal grado de tener una multitud. Sin saber, ya todas querían un paño de ese color. Y decía, ¿ves cómo es ignorancia y cómo todo es negocio? Pero detrás de todo esto se esconde que el hombre quiere ser como Dios. ¿No le dijo eso la serpiente a Eva? ¿Seréis como dioses? ¿Serán como Dios? El mismo dilema, la misma situación, pero quieren hacerse un nombre. Y hay de aquel que no se una a ellos. Hay de aquel que no se una a estas personas. Porque aquellas personas, así nosotros como creyentes,
decimos, no vamos a hacer caso a la cosmovisión del mundo, no nos vamos a enfocar a lo que el mundo diga y nos enfoquemos a las cosas de Dios y hagamos caso a la cosmovisión de Dios, nos llaman nos llaman que somos promovedores del odio y no del amor. Nos llaman, si no estamos caminando con la cosmovisión del mundo, somos promovedores del odio y no del amor. Isaías 14:12 dice, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, no alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Ves? ¿Ves cómo todo? El querer ser como Dios. Entonces podemos ver en la Torre de Babel la independencia del hombre hacia Dios. Podemos ver cómo el hombre quiere ser como Dios. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso en este pasaje? ¿Sabes qué es lo hermoso que podemos encontrar? La misericordia de Dios y su intervención en la humanidad. La misericordia de Dios, su intervención en la humanidad. ¿Qué es el hombre para que Dios tenga memoria de él? Dice el salmista. ¿Qué es el hombre para que el Señor tenga misericordia de él? Génesis 5 dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Descendió Jehová. Estamos a punto de celebrar la Navidad. Fue Dios quien tuvo que venir. Eso nos debe de recordar la Navidad, el nacimiento de nuestro Salvador, el Salvador dado del cielo. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todo esto tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. De lo que han pensado hacer. Podemos ver aquí el poder de la unidad. El poder de la unidad. Y esto es grueso. Esto es muy grueso. El pueblo es uno y cuando hay unidad es muy difícil darse por vencido. Porque unos a otros se animan. Y esto puede ser usado para bien o para mal. Para bien o para mal. ¿Te imaginas? Este chavo que empezó a bailar así solo, como tonto y sin música, sin nada, reírse, jajaja, comenzó y se empezaron a burlar de él algunos lo empezaron a ver como loco, se paró uno, luego se paró otro. Ahora cuando eran cientos bailando y gritando sin razón, sin motivo, ahora los raros eran los que estaban sentados. Ahora los raros eran aquellos que meditaban y decían, ¿por qué bailan y brincan como locos, como animales? Ahora los raros eran ellos, porque había una unidad. Ahora eran cientos bailando. Y ahora el que no se meta a esto, está mal. Está mal. Por eso te digo que la unidad es, cuando hay unidad es muy difícil ser vencida. Porque unos a otros se animan, para bien o para mal. La palabra aquí que dice, han comenzado la obra. Esta palabra comenzado es contaminar en el hebreo. Degradar, deshonrar, disfrutar, herir, humillar, inmundo, profanar, quebrantar, violar. Estaban unidos ahora para quebrantar, violar la palabra de Dios. Estaban unidos para herir y humillar a todo aquel que fuera con Dios o que estuviera con Dios. Estaban contaminados. Estaban contaminados con la cosmovisión de Nimrod, con la cosmovisión de aquellos. Estaban contaminados. El hombre está cegado. El hombre está endurecido. Y no hay nada que lo haga cambiar al hombre si Dios no interviene. No hay nada. No hay nada que lo haga cambiar si Dios no
interviene. Por eso dice, y han comenzado la obra y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Y esta palabra pensado es determinado, pero esta palabra pensado va más allá. Esta palabra pensado es maquinar, maquinar. Y esta palabra maquinar es de una forma perversa. O sea, lo que estaban pensando era una perversión, perversión, lo que estaban pensando. Te repito, hermano, no hay nada nuevo debajo del sol. Todos estos movimientos que están surgiendo cada vez se levantan más y más contra nuestro Dios. Contra nuestro Dios. Y son movimientos cada vez más perversos. Son movimientos maquinados, planeados para desarmar o para rebelarse con nuestro Dios y contra todo aquel que le sirva. Contra todo aquel que le sirva. Entonces cada vez hay más y nosotros debemos de seguir predicando, nosotros debemos de seguir exponiendo su palabra, no callarnos hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. El enemigo quiere la desunión de las iglesias. Es por eso que el enemigo el enemigo no quiere que las congregaciones o las iglesias locales estén unidas. No quieren que tengamos esta misma cosmovisión, que tengamos esta misma lente, la sana doctrina. Cuando tenemos una sana doctrina, podemos estar en unidad. Podemos estar en unidad porque tenemos una sana doctrina. Entonces, versículo 7 de ahí de Génesis 11 dice, ahora pues el Señor, fíjate, la misericordia de Dios, al ver la maquinación del hombre, lo perverso que es el hombre, como siempre todo va en continuo mal, dice Dios, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Y con este punto voy a terminar. Podemos ver aquí la visión de Dios nuevamente, la cosmovisión de Dios. Dios tuvo que intervenir porque su visión era otra. Dios tuvo que intervenir porque su visión era otra. Que el hombre cumpliera su mandato y dejara de construir esa torre que no los llevaría a nada bien. ¿Cuándo el hombre iba a acabar de construir una torre que su cúspide llegara al cielo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y es aquí donde el Señor nos muestra lo vacío y lo banal que es el pensamiento del hombre. Y es Dios quien tiene que intervenir en su misericordia. En su misericordia y decir, Dios, esta no es mi visión. Están mal enfocados. En su amor y su misericordia. Por eso la palabra Babel en el hebreo es confusión o trastornado también. Babilonia, confusión o trastornado. Hermanos, quiero que entendamos esto. No hay nada nuevo debajo del sol. Babilonia es un sistema. Babilonia es un sistema. Un sistema como el que estamos hoy en día, un sistema como el que estamos viviendo. El hombre unido en contra de Dios. Eso es Babilonia. El hombre unido en contra de Dios. El hombre está yendo contra Dios. Contra Dios. En contra de Dios. El sistema de hoy en día, no nomás de hoy, esto ha habido por todos los tiempos, a través de todos los tiempos. Pero tenemos un sistema hoy, así como hubo en otros tiempos, pero hay un sistema
el cual se está levantando fuertemente y se expande más rápido por esto de lo que antes no había, pero hoy teníamos las redes sociales rápido, pero este sistema está yendo en contra de Dios, de la visión de Dios. Mira, Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 al 5 dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenían 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Hermanos, necesitamos ver bajo la lente de Dios, a través de la palabra de Dios, ver la vida como Dios la ve, aunque no nos guste, pero es lo mejor para nuestras vidas. Es lo mejor para nuestras vidas. Lo maravilloso de Dios, que para proclamar el mensaje de salvación, Dios le dio lenguas por medio de su Espíritu Santo. Fíjate, lo maravilloso de Dios, que para proclamar el mensaje de salvación, Dios les dio lenguas por medio del Espíritu Santo. ¿A qué voy con esto? Cuando vino el Pentecostés, aquellas lenguas que se habían esparcido en Babel, Dios ahora con el Pentecostés les daba una lengua para que el Evangelio sea proclamado y todos pudieran entenderlo, los que estaban allí. A pesar de que había otras lenguas, el Señor les hizo hablar en cada uno en su lengua y todos se pudieron entender el mismo mensaje. El mismo mensaje, la misma visión de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, Hechos 2, con esto termino, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Puedes ver cómo en Babel todos empezaron a estar confundidos porque cada uno hablaba un lenguaje y ya no se entendían. No se entendían, cada uno. Pero en el Pentecostés, Dios hace que se hablen lenguas, pero con un mismo mensaje, una misma visión, una misma cosmovisión, la visión de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante que todo aquel que se diga ser creyente tenga una cosmovisión bíblica, bajo la lente de Dios. Ver las cosas como Dios las ve. ¿Y cómo las voy a ver? A través de su santa palabra. De su santa palabra. Una vez platiqué muchas veces con una persona que le llegué a hablar de la palabra de Dios, era inconversa. Y le llegué a platicar de la palabra de Dios y nunca pudimos entablar nada, nada. Él se rehuía y decía, Dios no existe, Dios no esto, y Dios esto, y quién te dice que la Biblia no la inventó el hombre, y que no sé qué, y que no sé cuánto, y bla. Pero después de mucho tiempo lo dejo de ver y cuando lo vuelvo a ver, él me dice, ¿sabes qué? Conocí del Señor, conocí de su palabra. El Señor me ha salvado, nací de nuevo.
Y comencé a platicar con él y comenzamos a platicar y pasamos horas, 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 horas platicando. Y me decía él, wow, fíjate cuánto tiempo teníamos que no hablábamos así, ¿verdad? Le dije, es que ahora hablamos el mismo idioma. Ahora hablamos el mismo lenguaje, el lenguaje que viene del Señor, la misma cosmovisión. Hasta aquí dejamos nuestro tema, este fue el número 14 y el final de esta serie, Bajo la lente de Dios. Espero que esta serie haya sido de bendición a tu vida como lo fue a mi vida. Y les animo, hermanos, les animo a que tengamos la visión del Señor, la misma cosmovisión del Señor. Y esto solamente lo vamos a poder obtener a través de su santa palabra. El sistema de este mundo se llama Babilonia y va en contra de lo que Dios manda y pide y va en contra de su visión. Pero nosotros como creyentes debemos tener nuestra mirada fija en el Señor y caminar con esa visión. Mis hermanos, que Dios me les bendiga. Ya nos vemos, primero Dios, hasta regresando hasta el próximo año. Se escucha muy lejos, pero estamos a unos cuantos días. Nos vemos hasta el próximo año. Ya veremos qué nueva serie vamos a implementar. Y a los que puedan, nos pudieran acompañar hoy, también que sería nuestra última reunión del miércoles de estudio. Miércoles a las 7 tenemos oración, a las 7:30 tenemos estudio. Ahí los espero, a los que puedan ir, para concluir también nuestro estudio. Y ya nos veríamos hasta entrando el año. Y los domingos, esas sí no se cancelan, esas quedan abiertas. Todo, ninguna reunión del domingo se suspende. Y el domingo nos vemos a las 9:30. Que estén muy bien, que Dios me les bendiga y saludos. Hasta luego, bye.